Buenas, damos gracias a Dios por permitirnos un día más de vida en esta tierra y poder participar de sus bendiciones, a pesar de que pues hay un encierro, es como un retiro, es como un retiro porque ahí donde nos vamos a buscar la presencia de Dios, porque habíamos estado alejados de, de la presencia de nuestro Padre, del Todopoderoso. Y traigo una palabra poderosa en este día. Y está en San Lucas capítulo 17, verso 11. Y leo las Sagradas Escrituras bajo la presencia del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí hay varias cosas que Jesús resalta. Primero, había una necesidad. En esos tiempos de Jesús, la enfermedad de la lepra era imposible ser sanada. En ese tiempo no había cura para esa enfermedad. Y resulta que eran 10 personas las cuales tenían esta enfermedad. Esta enfermedad hacía que ellos tuvieran que vivir lejos de la ciudad. Ellos no se podían acercar a las otras personas porque las contaminaban, las infectaban de esa lepra. Entonces ellos tenían que vivir lejos y habían perdido sus familias porque tenían que estar lejos de sus familias. Eh, no podían estar en medio de sus amistades que habían tenido, ellos tenían que totalmente aislados. El leproso tenía que vivir totalmente aislado porque era una enfermedad contagiosa. Y estos hombres en esa situación que estaban, los médicos no habían podido hacer nada por ellos, pero había alguien que sí podía hacerlo y era Jesús de Nazaret. Dice que ellos vinieron a Jesús y de lejos. ¿Por qué de lejos? Porque ellos a causa de su enfermedad no podían acercarse al Señor Jesús, ni a las personas que seguían a Jesús. Y dice que alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, ellos no se quedaron callados, ellos abrieron su boca y a gran voz clamaron misericordia al Señor Jesús. Nosotros estamos pasando momentos difíciles, y es ahí donde nosotros tenemos que abrir la boca y clamar misericordia. En estos tiempos tenemos que pedir misericordia al Señor, que Dios tenga misericordia de las naciones, que Dios tenga misericordia de Colombia, que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad, de nuestras familias y aún de nuestras vidas. Ellos clamaron a gran voz: Jesús, ten misericordia. Y el Señor Jesús es una persona muy misericordiosa. Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó con su cuerpo. Tanto que Tomás lo tocó y miró sus heridas. Él después de haber resucitado se presentó a los apóstoles y a muchas personas y les mostró las manos, las heridas de sus manos. Su cuerpo no se descompuso en la tumba. Él resucitó con su cuerpo. O sea, el Señor Jesucristo es una persona como es usted y como soy yo. Es una persona real y existe. Jesús es el Salvador, el único que nos puede resolver una situación difícil, el único que nos puede sanar de una enfermedad terminal, cuando los médicos dicen que no,
Jesús dice que sí. Jesús es el que trae respuesta a las naciones. En este momento Jesús es el único que puede traer respuesta a tu vida, a tu necesidad, a nuestro país. Estos 10 leprosos clamaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús tuvo misericordia. Jesús le dice: ve y muéstresen a los sacerdotes. Porque cuando un leproso era sanado, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote lo mirara y dijera si estaba sano o aún seguía infectado de la lepra. Entonces ellos fueron de camino. Y dice que yendo de camino, ellos notaron que su cuerpo estaba totalmente sano. Usted se puede imaginar el gozo, la alegría de estos hombres de saber que habían sido sanos, que habían estado lejos de la sociedad, lejos de sus familias y que poder volverse a integrar a sus quehaceres, otra vez a estar en el seno de su familia, fue algo espectacular, algo muy maravilloso lo que les sucedió. Pero nosotros vemos algo en estas personas. Dice las escrituras que eran 10, pero solamente uno regresó donde Jesús. Solamente uno fue agradecido. Y lo que Dios nos enseña con esta palabra es que nosotros debemos ser agradecidos con Dios, que nosotros debemos ir a los pies de Jesús, ir a buscar su presencia. Ellos recibieron sanidad, recibieron respuesta, recibieron liberación y ellos, los otros 9, siguieron su camino. Se olvidaron de quién habían recibido la misericordia. Pero este hombre que ni aún era del pueblo de Israel, ni nada tenía que ver con Jesús, no pertenecía, era un extranjero. Y dice que él vino a Jesús y se postró a los pies de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere en estos tiempos. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es establecido, y orare, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Dios quiere que esta nación se doblegue delante de la presencia del Señor, que cada hombre y mujer, joven, niño, reconozca que habían actuado mal, que andaban en un camino totalmente desconocido a la vida de Dios, que preocupados en sus quehaceros, en sus negocios, en su vida diaria, se habían olvidado totalmente de buscar la presencia de Jesús, porque muchos llegaban cansados a su casa y se acostaban y se levantaban afanados y ni siquiera daban gracias a Dios como a aquellos 10 que se fueron. O sea, que de 10 solamente uno glorifica el nombre del Señor. Y Dios no quiere que esto sea así, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a su presencia para Él sanarles, para Él libertarles, para Él darles vida eterna, para hacer que sus vidas sean unas vidas bendecidas. Yo sé que después de que pase esta situación, las iglesias se van a llenar. Yo sé que después que pase esta situación, multitudes llegarán a los pies de Jesús y abrirán su boca y le dirán al Señor Jesús: gracias, Señor, gracias porque tú fuiste la respuesta para esta situación, porque tú me consolaste cuando yo no tenía esperanzas de vivir, cuando no había esperanzas. Señor, tú fuiste propicio, Señor, a cada uno de nosotros. Otra cosa que vemos aquí, que el Señor le pregunta: ¿y dónde están los otros? En este momento Dios pregunta: ¿y dónde están aquellos que me glorifican? ¿Dónde están aquellos que creen en mí? ¿Dónde están aquellos que tienen fe en mí? Dios quiere llamarte hoy a su presencia. Hoy Dios está depositando una semilla de fe en tu corazón. La Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías trasladar los montes a la mar. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que estar convencido que Jesús es mi sanador, que Jesús es mi libertador, que solamente Él puede ayudarme en el momento difícil, que cuando el hombre dice que no, Jesús dice que sí. Cuando nosotros no podemos en nuestras fuerzas, Jesús viene con el poder del Espíritu Santo y nos liberta
y nos ayuda y nos bendice. La Biblia dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Dios tienen nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no es un cuento, la Biblia, la palabra de Dios no es un libro cualquiera, no, es el poder de Dios. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Déjeme decirle que este libro trae el poder de Dios. Este libro trae fe a nuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos en este momento, fe, para que le creamos al Señor, para que creamos que Él nos puede sacar de la situación difícil y darnos la victoria. Yo sé que Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros si nosotros clamamos, si toda la humanidad, todo el mundo, toda la nación, toda la ciudad, toda nuestra familia se acerca a Jesús y clama al Señor Jesús, reconoce la grandeza del Señor Jesús, yo sé que vamos a salir victoriosos de esto y el Señor nos dará la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el Señor Jesús, dice el Señor de Jesús respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? Los 9, ¿dónde están? En este momento Jesús está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque Jesús quiere que seamos como este leproso que se devolvió, este hombre que fue sanado, que se devolvió y dio gracias a Dios. Dios quiere que hoy le diga, gracias Señor, porque es un día más que estoy con vida sobre la tierra. Gracias Señor, porque tú eres mi sanador, porque tú eres mi libertador, porque tú llevaste, Señor, en la cruz mi pecado, porque tú me libertaste. La Biblia dice que todo el que se acerca a Jesús haya perdón de pecados y vida eterna, porque Jesús es la luz que vino a alumbrar nuestros hogares y nuestras vidas, para que ya no andemos en tinieblas, para que no estemos dando tumbos de allá para acá, sino que tengamos una vida recta delante del Señor. Jesús dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque más altos son mis pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Basta ya de andar en nuestros caminos. Dios quiere colocar un freno a nuestra vida y que empecemos a andar conforme a la luz de su palabra. Porque en esta Biblia está mandamientos, estatutos, decretos establecidos para el hombre, para que el hombre no se equivoque, para que no venga mal al hombre, sino para que el hombre viva una vida de victoria y de bendición en Cristo Jesús. Y dice el verso 18 del capítulo 17 de San Lucas, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Así estaba el mundo antes de que viniera este virus. Todo el mundo andaba ajeno a que había un Dios que existía. Por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y le dijo, y dice el verso 19, dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, algo maravilloso, poderoso, que puede hacer que Jesús cambie de pensamiento con respecto a esta nación, a los pueblos, a las ciudades, y con respecto a nuestras familias, a nuestra vida, es la fe. Dios quiere que haya fe en cada corazón, que haya fe en tu corazón. La Biblia dice que Él se admira de la fe. Dice, ¿acaso el Hijo de Dios vendrá sobre la tierra y hallará fe en el corazón? Dios quiere que hoy esa fe se encienda en nuestro corazón, porque esa fe hace que Dios haga lo imposible. Lo único que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús, porque hay una cantidad de fe. Hay fe en el brujo, hay fe en los ídolos, hay fe en el hombre que perece, hay fe en riegos, en saumerios, en talismanes, en medallas, en cantidad de cosas. Hay gente que tiene dioses ajenos, que adora aún cosas creadas por las manos de los hombres. Hay gente que adora las estrellas, los soles, los signos zodiacales, confía. No, Jesús sustenta nuestra suerte.
Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y Él es tan bueno, tan misericordioso, tan maravilloso, que dice que